En este vídeo me gustaría enseñaros una faceta que todavía no habéis descubierto de mí, la de oyente de podcast. Muy buenas futuzonianos, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y me gustaría compartir con vosotros una cosa que llevaba bastante tiempo en mi cabeza, sabéis que todavía no la he sacado, pero me gustaría compartir con vosotros una cosa que a mí me gusta bastante, que llevo ya bastantes años consumiéndola, y no me refiero únicamente a YouTube. Para los que seáis totalmente nuevos a este canal, deciros que yo llevo ya bastante tiempo sin consumir nada de televisión y consumo más vídeos en YouTube, pero no por ello significa que yo vaya a dejar de consumir otras cosas, aparte de series, que si anime, que si bla 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 bla, sino otro formato que más bien tiene que ver con el mundillo auditivo, que no tiene nada que ver con el audiovisual, más bien es como la radio, es algo totalmente diferido, que es ni más ni menos que el podcast. El podcast es un formato muy atractivo que te permite escuchar cualquier audio donde quieras, como quieras y como te salga a ti del papo, ¿sabéis? ¿Y qué es lo que vais a ver en este blog? Pues obviamente los podcasts que yo más consumo. Pero ojo, tened en cuenta de que yo no escucho todos los episodios de esos podcasts, sino algunos que sean de mi interés, porque no voy a estar escuchándolos todos, porque si no sería un rollazo tremendo y me gustaría invertir mi tiempo en otras cosas, ¿sabéis? También este vídeo os puede servir para conocer nuevos podcasts, de los cuales quizá no hubierais oído nada de él, ¿sabéis? Si lleváis muchísimo tiempo metidos en esto de los podcasts. No me quiero enrollar como las personas, así que vamos a ir directamente al grano. Vamos a ir directos, así, como cuando tú metes el pincho USB en un puerto USB, por así. ¡Let's go, motherfuckers! En primer lugar, tengo que hacer mención a uno de los mejores podcasts que ha parido este país, España, y que trata sobre ciencia ficción, cómics, fantasía, videojuegos y toda la historia, y se ha convertido obviamente en un referente en esto de los podcasts, que es ni más ni menos que La órbita de Endor. Este podcast seguramente os va a interesar sobre todo a todos los amantes de Star Wars, ya que dedican una sección, no digo en todos los programas, sino en X programa, pues suelen subir una sección que se llama Expediente Star Wars, que trata sobre ciertos asuntos de esta galaxia tan lejana del señor George Lucas. Pero también habla sobre temas de, yo que sé, películas de superhéroes, de cualquier otra serie. Engloba cine, fantasía, literatura, cómics y toda la parafernalia, ¿sabéis? Obviamente yo os lo recomiendo encarecidamente porque a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca, y todos los oyentes de este podcast llamado La órbita de Endor han dicho, para mí ha sido sin lugar a dudas uno de los mejores podcasts que ha parido este país. Como siempre, todos los enlaces a los podcasts yo los voy a dejar en la descripción del vídeo por si alguno de vosotros quiere echarle una vidita. Y vamos con el siguiente. El siguiente trata de tecnología, obviamente, y trata temas en relación a la misma tecnología, ¿sabéis? Ya sean móviles o la repercusión que tenga la tecnología en tal ámbito, no sé qué historia, ¿sabéis? Se trata de Tecnovidas 3.0, es un buen podcast y tampoco no es que tenga la misma calidad que La órbita de Endor, pero si os mola la tecnología y sobre todo queréis oír los testimonios de los propios colaboradores, pues obviamente es un podcast a tener muy en cuenta. Además, creo que una vez estuvieron hablando de los videojuegos de la infancia, ¿no? Videojuegos retro, ¿sabéis? Y yo creo que es un podcast bastante bueno, sobre todo si sois muy geeks, ¿sabéis? Y os gustan esto de los ordenadores, los móviles y todo eso, ¿sabéis? Este podcast seguramente les puede llamar la atención, sobre todo a los más frikis, pero también a los apasionados del cine, a los cinéfilos de pro, a aquellos que gozan del cine como si fuera, yo que sé, es como si fuera su hobby más primordial, ¿no? Este podcast engloba humor y engloba también un montón de cultura de por medio, porque habla de diferentes directores, y como no iba a estar de otra manera presentando este podcast ni más ni menos que el señor Arturo González Campos, que participó en el conocido programa La Parroquia, que terminó el año pasado. Es una desgracia, pero yo conocí a este hombre en el programa de La Parroquia y es un buen tipo, es un tipo que, aparte de ser un cinéfilo de pro, un tío que tiene muchísima cultura, es un fricazo del copón. Margarita se llama mi amor, Margarita Rodríguez Cortés. El podcast se llama Todopoderosos, traen a ciertos invitados. De hecho, participa en el conocido escritor Juan Gómez Jurado. No me acuerdo qué libros escribía este señor. Y también participaba un tal Rodrigo Cortés. Pero bueno, el podcast es bastante bueno, sobre todo si os gusta el tema del cine, ¿sabéis? Para que oigáis, yo que sé, un dossier sobre un determinado director. Por ejemplo, recuerdo que un día dedicaron un dossier a Francis Ford Coppola. Y de hecho, el último que van a sacar
está totalmente centrado en Charles Chaplin, ¿sabéis? El que fue pionero más bien de la transición entre el cine mudo al cine sonoro, ¿sabéis? El Charles Chaplin, ese del bigotito, ¿sabéis? Ese que... Ya me entendéis, ¿no? Los dos siguientes podcasts tratan un tema en común que es ni más ni menos que los videojuegos retro. Lo que pasa es que uno de ellos trata, aparte de juegos retro, habla sobre temas del pasado, películas de los años 80, que si la informática de los años 90 o algo así por el estilo, ¿sabéis? Es un podcast que va, digamos, hacia el pasado, ¿no? Que se trata ni más ni menos que Retrobeat Podcast, que es un podcast bastante bueno, sobre todo si sois, digamos, un retro, no sé, nostálgicos o algo así por el estilo, no sé. Es un podcast que tiene bastante buen rollo, todo hay que decirlo, es un podcast muy bueno. Y otro también, aparte de tratar temas retro, también tratan sobre diversas consolas y diversos sistemas de, yo que sé, 8 bits, 16 bits. Ya os digo que este podcast os va a interesar sobre todo por los que os gustan los videojuegos retro y lo que queréis conocer más en profundidad, pues ciertas cosas de ciertos sistemas, como por ejemplo, yo que sé, la Game Boy Advance, la ZX Spectrum, ¿sabéis? Por citar otros sistemas. Me estoy refiriendo, como no, a Pixelacos, y es un podcast que seguramente os va a interesar a todos aquellos que os gusta el tema de los videojuegos retro y los sistemas retro, ¿sabéis? Es un podcast bastante bueno, sobre todo para los treintañeros y cuarentones y toda la historia. Tampoco podría faltar entre mis gustos podcastiles un podcast que tenga algo que ver con el mundillo otaku. Expresión Otaku, digamos que no es para mí el mejor podcast en relación al manga anime, aunque bien es verdad que hay otros podcasts aún mejores, como puede ser, yo que sé, Misión Tokio, pero hace ya mucho tiempo que no escucho Misión Tokio, aunque me la suda bastante. Expresión Otaku es un podcast que va totalmente destinado a los amantes del manga, ¿sabéis? Que suele tratar, yo que sé, pueden dedicar un programa para hablar de una serie de manga. Por ejemplo, uno de los que han sacado últimamente ha sido el de Fairy Tail, ¿sabéis? El podcast dura solamente 1 hora, y este es uno de los problemas que tiene ese podcast, que dura aproximadamente 1 hora. Otro de los grandes problemas que tiene este podcast, aparte de la duración, es que los colaboradores se enrollan más, están de coña todo el santo rato, jijijaja, y es que no avanza la cosa, ¿sabéis? Y claro, los oyentes es que se acaban ahí cansándose de estos señores diciendo, pero bueno, vamos a ver, o estáis tomando esto a cachondeo, o yo qué sé. Hombre, está bien que el podcast sea de humor, pero coño, vamos a ir al grano directamente, ¿sabéis? Es un buen podcast, sobre todo para los que os guste mucho el manga, ¿sabéis? Y también trata sobre temas de anime, y alguna que otra vez trata sobre la cultura japonesa, ¿sabéis? Otro de los podcasts que voy a mencionar no es, digamos, un podcast en per se, pero últimamente lo estoy escuchando en formato podcast, ¿sabéis? Sigue siendo un programa de radio, obviamente, y es ni más ni menos que Fallo de Sistema, que se emite los domingos de 12 a 1 en Radio 3, ¿sabéis? Lo que pasa es que ahora mismo lo escucho en formato podcast porque la radio donde lo escuchaba, pues se le ha descuajerinado la antena y no pilla con tanta claridad Radio 3. Pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo uno de mis programas favoritos en cuanto al tema de videojuegos, de fantasía, ciencia ficción, cómics, videojuegos y no sé qué historias, ¿sabéis? Y tecnología también. Es uno de los grandes programas que hay en Radio 3. En 2013 hice un blog en relación a este programa para que la gente supiera más o menos qué es lo que podía encontrarse allí. Lo que pasa es que han cambiado muchísimas cosas desde el 2013 hasta el día de hoy. Digo que han cambiado 1 o 2 secciones, pero prácticamente lo que es el programa en sí sigue siendo igual. Si sois bastante frikis, Fallo de Sistema es, sin lugar a dudas, vuestra segunda casa. Luego está un programa totalmente musical, ¿sabéis? Dedican 2 horas a hablar sobre cierto artista de los años 70, 80, 90, repasando su trayectoria hasta el día de hoy, ¿sabéis? Me estoy refiriendo a especial monográficos. Quizá mucha gente no le suene para nada este podcast, pero bueno, más bien es un programa de radio, ¿sabéis? Que yo lo pillo en la emisora de aquí de Almodóvar, ¿sabéis? El Almodóvar FM. Este programa, pues, es un programa bastante bueno, sobre todo para los amantes de la música, y más aún para los que les gusta la música antigua, ¿sabéis? Como es mi caso. Y suele tratar cada semana pues sobre ciertos artistas o algo así. Y de hecho hacen alguna que otra recopilación sobre artistas que tal, artistas que no sé qué, o grupos que tal. Yo me acuerdo que hicieron un poco menos como una o 2 partes a esos grupos barra artistas que hicieron su One Hit Wonders. Es decir, grupos barra artistas los cuales con una sola canción pues han tenido un éxito rotundo, mientras que las otras canciones que han sacado
después de esta pues no han tenido tanto tirón. Es verdad que no tiene tanta acogida con el resto de podcasts, pero aún así es un programa que yo lo recomiendo encarecidamente para todos aquellos que os guste la música antigua, ¿sabéis? Y yo creo que es una cosa, vamos, apasionante a más no poder, que es un programa fetén, ya os lo digo. Luego está un programa bastante bueno que yo lo descubrí el año pasado y que claro, en 2009 inició su andadura en una emisora de ahí de Murcia que creo que se llamaba Urban FM o algo así, Urban Radio, no sé. El caso es que es un programa pero que muy bueno, que trata sobre música, sí, es un programa musical que pone ahí temas Remember, ¿sabéis? Que es... estos canitan rama. Se trata de La Vieja Escuela, un programa muy bueno en el que ponen ahí canciones de, yo que sé, más bien de los años 90 y 2000, ¿sabéis? Raras veces ponen de los años 80. He escuchado en torno a unos 20 programas más o menos. Creo que se tienen más de 110 programas, ¿sabéis? Y yo creo sinceramente que este programa me parece bastante cojonudo y me gustaría que lo escucharais, sobre todo si sois muy fans de la música Remember, ¿sabéis? Porque os van a entrar unas ganas de mover el esqueleto que vais a alucinar en colores, ¿sabéis? Vamos, he hecho totalmente de menos los tiempos en los que se emitía World Music de Fernandisco aquí en los 40 principales. Joder, macho. Me transporta a esa época en la que yo era un niño, pero gozaba de la buena música, ¿sabéis? En aquella época en la que había muchísima música de máquina, que no es un podcast en sí, pero que lo podéis escuchar en formato podcast. Es un programa que dura un montón, unas 2 horas por ahí, en el que vais a escuchar música muy buena. Eso os lo garantizo yo. Y de hecho parece que van a sacar una nueva temporada, con la cual yo lo voy a seguir con muchísimo fervor, porque si realmente mantienen la esencia de las anteriores ediciones, pues yo la voy a seguir con muchísimo gusto, Y bueno, ya por último tengo que mencionar 2 últimos podcasts. No me quiero andar por la rama, que seguramente os estáis aburriendo como las ostras. Uno de ellos es uno de los mejores podcasts a nivel nacional sobre Juego de Tronos, que se trata de podcast de Hielo y Fuego. Debo decir que yo no soy un gran experto en Juego de Tronos. En más de uno me ha recriminado que yo no soy muy fan de Juego de Tronos, o que yo no soy un experto en Juego de Tronos, pero debo de reconocer de que este podcast es bastante bueno. En unos episodios dedican a hablar sobre la casa tal, no sé qué, acontecimientos de Poniente, no sé qué, no sé cuánto, o diversos personajes de Juego de Tronos, ¿sabéis? Yo creo que es un podcast pero que muy bueno, un podcast muy crema para todos los fans de la saga literaria del señor rechoncho George R.R. Martin, ¿sabéis? A mí me parece uno de los mejores a día de hoy para disfrutar de Juego de Tronos. Eso os lo aseguro yo. Podcast de Hielo y Fuego, sin lugar a dudas, el podcast más top en España de Juego de Tronos. Y ya por último, como no, tenía que hacer mención aquí a un podcaster / youtuber que seguramente algunos ya conoceréis, otros no, pero yo os lo voy a mencionar aquí porque es un hombre bastante majo, todo hay que decirlo. Se trata ni más ni menos que del podcast de La Red de Mario, un podcast que trata sobre temas de tecnología y también temas personales sobre este youtuber que a día de hoy pues ya creo que ya tiene más de 10.000 suscriptores en su canal principal, La Red de Mario, y ya no sé cuántos suscriptores tendrá en el otro canal que es la subred de Mario. Pero es un hombre bastante majo, explica las cosas de tecnología de una manera que vais a alucinar en colores, ¿sabéis? En el canal principal sube temas de tecnología, que si algunas curiosidades, que si noticias salvaje aparece, cosas así. Y por el otro, el de la subred, pues trata temas más un poco generales, ¿no? Que no tengan nada que ver con la tecnología. Es un podcast muy bueno y tiene unos canales de YouTube que son... que son la leche, Y el hombre es extremeño de pueblo, todo hay que decirlo, es un hombre muy majo. A algunos os gustará, otros no, pero mirad su canal de YouTube de La Red de Mario y el podcast, que eso ya es la leche. Y bueno, pues aquí se termina este blog de mis podcasts favoritos. Si este vídeo llega a tener 100 likes, voy a hacer la segunda parte de este podcast. Y solo espero que os haya gustado este podcast. Dejadme en los comentarios cuáles son los podcasts que seguís de manera asidua, ¿sabéis? Para ver si yo encuentro alguna perlita entre los comentarios, ¿sabéis? Y creo que no se me ocurre... Bueno, sí, creo que se me olvida deciros que yo también tengo un podcast, que lo tenéis en la descripción del vídeo, así que si estáis totalmente interesados en escuchar mi podcast, pues ya sabéis, os metéis en la descripción y ya está. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejar un buen like, compartirlo en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, meterlo en vuestros favoritos y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y ya está, no se me ocurre nada más que decir.
que muy pronto se vendrán más vídeos, pero no sé yo cuándo voy a subir el próximo, ¿sabéis? Y poco más que decir al respecto, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo de parte de Tito Futuzor, que paséis un buen día, matan y que la fuerza interior os guíe.